Bueno, es un placer compartir en esta mañana, en este día, en este domingo, el Evangelio para hoy en Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Dicen así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditas, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces las justas y los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicieron a una de ellas o a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no vinieron. Entonces también ellas y ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto les digo, que en cuanto no lo hiciste a una de estas o de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán aquellas y aquellos al castigo eterno, y las justas y los justos a la vida eterna. Este es el Evangelio para hoy, sobre el cual vamos a reflexionar. Siempre para leer el Evangelio, para una lectura bíblica cualquiera, no solo el Evangelio, me acuerdo de Juan Carlos Dido, que nos hacía practicar y que decía, obviamente, la importancia de leer con intención el pasaje, de poner nuestro corazón y nuestra intención. Las cosas no son neutras. Y leer el pasaje de hoy en un lenguaje más inclusivo, mencionando a ellas y a ellos, es darle una intención. A las mujeres nos llega muy distinto escuchar en el pasaje ellas, las más pequeñas, las justas, o aquellas, las que no hicieron nada por otros. Así que, bueno, les agradezco la libertad de poder hacerlo así. Vivimos estos tiempos que para qué darles detalles, son tan distintos: aislamientos o distanciamiento, mucho Zoom, mucho WhatsApp y mensajes y tele, y a veces estamos abrumadas y abrumados por la realidad o por la sobreexposición a noticias todo el tiempo. Aparte, no salimos, así que es todo el tiempo, si no ponemos un freno, obviamente. Así que tomarnos este tiempo para parar,
para leer y para reflexionar sobre las enseñanzas de Jesucristo es como un aire fresco que revitaliza. Y al contrario de los 1000 mensajes que nos llegan por los medios de todo tipo y que es imposible abarcar tanto, el pasaje de hoy nos llama a concentrarnos en un tema central, un tema importante, que es el de la ética de Jesucristo. En la versión Reina Valera, que es la que leí, se nombra este pasaje de Mateo 25, 31 al 46 como el juicio de las naciones. Y sí, el pasaje nos habla de un juicio donde está Jesucristo y sus ángeles y están las naciones. La palabra es etne, es un neutro, no son las cristianas y los cristianos, no son las iglesias, no son las y los discípulos, son las naciones. Y fíjense además qué interesante que quienes son llamadas y llamados justas y justos no saben de qué les está hablando cuando escuchan por primera vez ese tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, extranjero y me recibieron, enfermo y me visitaron. Esto es un detalle, pero es muy bueno porque es interesante. Quienes hicieron, no lo hicieron para ganarse el cielo, no lo hicieron porque sabían, lo hicieron porque estaba bien hacerlo, porque lo sintieron, porque se hicieron uno con la necesidad de otro, porque acompañaron en el dolor, porque acompañaron en la carencia, sin saberlo. Me atrevo a decir que lo hicieron fuera del marco de institución, de iglesia, del marco religioso establecido, porque preguntan cuándo, no pensaron, hagamos esto, es en el nombre de Dios, es por Jesús, no, están preguntando, están fuera del ambiente, y eso entiendo yo, que exceden el límite, exceden todo marco, exceden toda nación, toda religión, toda división. Y eso es algo muy, muy interesante porque creo que no hay nada más horizontal, amplio, abarcador, inclusivo que el Evangelio, que el mensaje de Jesucristo. Y es tan amplio que esta ética de Jesucristo, no somos dueñas y dueños los cristianos. Este evangelio del compartir, de la sensibilidad, de ser uno con el que sufre, es común a muchas religiones, es común a muchos pensamientos éticos, muchas filosofías más allá de toda religión. Y eso es lo que hace que este mensaje sea tan horizontal y tan amplio. Y lo que divide aguas no es ser o pertenecer, sino que es cómo somos, cómo actuamos, cuán sensibles, cuán uno somos con mis hermanas, con mis hermanos, cuán sensible a la necesidad. Fíjense que es tan claro el mensaje divisor que ni siquiera este juicio, ni siquiera me preguntaba al leerlo, bueno, ¿dónde está en este juicio el de pensar, bueno, por cómo te vestís, cómo te peinás, qué haces en tu vida privada, cómo sos? ¿Dónde está en este juicio si tenés hijos o si elegís no tener? O no, el mensaje es la ética, es lo bueno y lo malo, es el compartir. La vara, la divisoria de aguas, es el compartir el pan, el ser sensibles
al sufrimiento, el brindarnos, el acompañar. Y este es el último discurso de Jesús, según el Evangelio de Mateo, antes de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Y un detalle que es muy interesante y muy rico es que este último discurso se cierra concéntricamente con aquel primer discurso, con aquel primer sermón en el monte en Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas. Y vuelvan cuando quieran, en vista de este pasaje, a leer aquellas bienaventuranzas y se van a dar cuenta cómo se cierra un mensaje riquísimo de ética de Jesucristo, de compasión, de amor al prójimo, que de más está decir es el que ilumina todo el mensaje de Jesús. Hoy les decía, vivimos mucho más encerrados que antes y vivimos mucho más expuestas a tantos dichos y a tantos medios y a tantas mentiras o dichos para tapar otras verdades tan bombardeadas y bombardeados. Y me pareció que este pasaje tan concreto nos regala una lámpara para iluminar, un bastón para sostenerme y anclarme, una medida para pesar, para elegir esto es lo bueno, esto es lo malo. Y cuando estamos a veces tan abrumados, elegir esta luz y decir, es esto lo que me da Jesucristo. Un pasaje que es tan claro en cuanto a la ética, la separación de lo bueno y lo malo, tan tajante, pero también tan horizontal, tan amplio, tan inclusivo, tan esperanzador, tan liberador, como tiene que ser el Evangelio de Jesús. Y me pareció que ante cualquier sacudida, volver hasta a este ancla es un regalo y es una bendición en este momento. Así que las invito y los invito a sostenernos en la ética de Jesucristo. Es la luz que nos ilumina y que nos invita a seguir. Amén.